El, el tema del webinar es la relevancia de la protección de datos personales y su relación con la ciberseguridad. Este será un webinar un poco introductorio a un curso que se tendrá posteriormente, que vamos a poder navegar por los temas. Pero el objetivo es que puedan tener esta aproximación, pero específicamente que podamos identificar por qué los datos personales hoy en día son tan relevantes. Y vamos a ir viendo, a tratar de ir desmenuzando poquito a poquito estos temas. Eh, a ver, este es el contenido de este webinar. Vamos a ver qué son los datos personales hoy. Aquí hay una duración que es una expectativa que vamos a querer tener por cada tema, pero podemos usar más, usar menos, dependiendo cómo se vaya desarrollando. El primer tema es qué son los datos personales, qué se consideran hoy los datos personales en realidad, que están tan de moda, por qué son vulnerables, la privacidad y la ciberseguridad, casos reales, y locales, que en realidad no vamos a ver casos locales, sino que vamos a tratar de ver un poco macro, y un caso que en lo personal me parece súper interesante de cómo de cómo podemos observar la relevancia de los datos personales y su relación sobre todo con la ciberseguridad. Buenas prácticas personales y empresariales, la presentación del curso completo, que es el que les comentaba, y preguntas y respuestas. Para empezar, con el contenido del curso, vamos a ver primero qué son los datos personales. Y es que en realidad, antes de entrar en el tema, los datos personales es un concepto que hoy en día ha entrado de moda, sobre todo en El Salvador, a raíz de la aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales. Sin embargo, no podemos perder de vista que los datos personales es un tema o es un elemento que viene de larga data, porque los datos personales siempre han existido. Desde que una persona tiene el derecho a un nombre o desde aquel atributo a la personalidad, en mi caso, como saben, y ya les comenté, soy abogado, entonces tenemos este tipo de cuestiones eh, bien cimentadas. Entonces, dentro de los atributos de la personalidad, que son aquellas cosas que hacen a una persona tener derechos de persona precisamente, están los atributos de la personalidad, entre ellos la identidad. Entonces, desde el momento en el que una persona tiene un nombre, ese se convierte en su primer dato personal. Entonces, esto se los comento para que tengamos esta noción o esta conciencia de que los datos personales vienen de larga data, pero hoy en día están en boga por su regulación precisamente. ¿Qué podemos decir de la definición de datos personales? En primer lugar, es que cuando ustedes navegan y si tienen la oportunidad de navegar en algún tipo de bibliografía, algún tipo de estudio que se ha hecho respecto a los datos personales, siempre existe la primera recomendación que no es prudente buscar una definición tan específica, pero tampoco una tan amplia. Y ahí viene en realidad la verdadera complejidad en la que se pueden encontrar, en este caso, nuestros legisladores, porque el salvadoreño, el latinoamericano, pero específicamente el salvadoreño, siempre queremos, si vamos a escribir algo, queremos abarcar todo. Y en este caso no es lo más recomendable, porque por querer abarcar todo, podemos hacer muy complejo el concepto y si lo queremos hacer muy sencillo, dejamos cosas esenciales de por fuera. Entonces, ese es el primer punto que tenemos que destacar respecto de la definición de datos personales. Eh, a partir de ahí, he tratado de buscar una definición básica, pero que desde mi punto de vista es bastante concreta para entender el concepto de los datos personales. Y ahí les pongo en el punto número 2 que como dato personal se puede entender que es toda o cualquier información relativa o concerniente a una persona física o natural, esto es bien importante, persona física o natural, que esté identificada o pueda ser razonablemente identificada. Y aquí viene el por qué les comentaba que los datos personales vienen de larga data. Y les ponía el ejemplo del nombre. Porque en realidad el objetivo de los datos personales, y yo soy de los que no me gusta aprenderme un concepto, sino tratar de entender en qué consiste y a partir de ahí creo que pueden salir algunas veces cosas mejores que un concepto. Eh, o reducir algún tema importante a un concepto. Y es que el objetivo de los datos personales es poder identificar, en este caso, a una persona natural.
y si no se puede identificar, que sea razonablemente identificable. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque que yo pueda identificar a una persona implica que yo conozca su nombre, su edad, su profesión, su dirección, etcétera, etcétera. Y que sea razonablemente identificable es que pueda conocer sus gustos o simplemente su dirección sin tener sus características, sin tener la especificidad de su nombre. Entonces, a partir de ahí es que podamos tener esta distinción de que se trate de aquella información. Es más, el principio de esta definición dice toda o cualquier información, pero después se va reduciendo un poquito más, porque dice toda o cualquier información concerniente a una persona natural o física que pueda, que esté identificada o que sea razonablemente identificable. Entonces, si ven, toda esta información se restringe o se limita a que la persona pueda llegar a ser identificada o que sea razonablemente identificable. Entonces, el otro punto básico de la definición del dato personal es que se restringe exclusivamente para personas físicas que también son conocidas como personas naturales. Es decir, todos los que estamos en este curso somos acreedores de datos personales, ¿sí? Esa es quizás el aspecto más relevante que yo podría destacar de la definición de los datos personales. Ahora, ¿por qué son tan importantes los datos personales hoy en día? Y aquí es donde empezamos a ver la relevancia o su conexión con la ciberseguridad. Y es que hoy en día, por la manera en la que se manejan los datos, se entiende que estos datos personales son insumos necesarios para el desarrollo de la sociedad e inclusive las economías digitales. ¿Qué podemos entender por economías digitales? Yo me imagino que ustedes pueden ir teniendo en mente y si gustan participar en el chat, me pueden ir diciendo, voy a estar pendiente ahorita este minutito aquí en el chat para ver qué creen ustedes o qué consideran ustedes que pueden ser economías digitales. Lo que se les venga en mente, si me apoyan para tratarlo de hacer un poquito más interactivo y pueden escribir por ahí en el chat lo que ustedes consideran que es una economía digital. Cualquier participación va a ser muy valiosa ahorita. Así que vamos viendo, no logro identificar. Bueno, voy a estar pendiente si pueden ir poniendo ahí ejemplos ahorita de una economía digital. Voy a estar pendiente. Pero el objetivo o la relevancia de los datos personales viene del hecho que precisamente son necesarios para el desarrollo de la sociedad y, como les comentaba, para las economías digitales. Por ejemplo, una economía digital puede ser Nico, puede ser New, puede ser Pedidos Ya, que antes era Hugo, eh, Netflix, Spotify, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son todos aquellos comercios que ahora se dinamizan virtualmente. Entonces, a partir de ahí es que viene, que todos los datos personales son súper relevantes. Por ejemplo, aquí nos menciona un participante que son todas las transacciones digitales o monedas digitales. Totalmente de acuerdo también. Por ejemplo, el hecho de las monedas digitales, para que yo pueda manejar o que pueda participar en un mercado de las monedas digitales, antes de eso yo tuve que haber compartido mis datos. Entonces, ahora muchas de las economías se mueven de esa manera. Por ejemplo, para que ustedes puedan utilizar Uber, ustedes ya tuvieron que haber incorporado los datos para que su cuenta esté totalmente activa, puedan pedir el Uber y puedan determinar de qué destino de qué punto se van a trasladar y hacia qué destino. Pero para eso ustedes incorporaron sus datos. Ahí nos preguntan que si un banco puede ser una economía digital. El banco en su función natural no es una economía digital, pero sí tiene economías digitales, por ejemplo, a través de las bancas en línea. Yo creo que una de las más utilizadas es Banca Personas del Banco Agrícola. Entonces, esa es una economía digital porque estamos transformándonos. Y de ahí la relevancia de los datos personales, porque para que todo esto funcione se necesitan datos personales. Y a partir de ahí es que tenemos este tema en boga. Y es que ahí, si se fijan en el cuarto punto, ya introduzco la ley para la protección de datos personales. De aquí viene la relevancia actual del tema, en realidad. Esta ley se aprueba en noviembre del 2024 eh,
y a partir de ahí todos empezamos a hablar de la protección de datos, como que si se nos hubiera olvidado, no todos, pues quizás algunos eran más conscientes de la protección de los datos, pero a partir de ese momento ya nadie es ajeno a la protección de datos. Eh, entonces, a partir de la creación de esta ley, es que empezamos o se espera que se empiece a hacer conciencia de cómo podemos proteger nuestros datos. Y es que no podemos caer no podemos caer en la limitación de pensar que no depende de nosotros la protección de datos, sino que quizás nosotros somos los primeros guardianes de nuestros datos y después vendrán obligaciones para cualquier contraparte, para cualquier entidad, institución, empresa, etcétera, de cuidar estos datos personales. Entonces, habiendo introducido que existe una ley para la protección de datos personales, me quiero enfocar en el artículo 4, letra F de la ley. Aquí les he transcrito el párrafo de ese artículo, específicamente de la letra F, que es el concepto de dato personal. Es una información concerniente, según la ley, a una persona natural. Si se fijan, guarda el elemento de que sea de una persona natural y después dice identificada o identificado. Luego dice, se consideran datos personales aquella información en texto, imagen o audio que permita la identificación de la persona, su domicilio, nacionalidad, estado familiar y canales de contacto, entendiéndose estos últimos como su número telefónico, dirección electrónica o cualquier dato que aporte información numérica, alfabética y empieza a desarrollar aún más. Y termina diciendo que no se tratan como datos personales aquellos que no permiten identificar o localizar a una persona. Si se fijan, nos vamos nos vamos a parar en en las dos primeras, en los dos primeros renglones y en los últimos tres renglones. Prácticamente, si yo quiero determinar cómo me define la ley los datos personales, me dice que son la información de una persona física que pueda ser identificada o identificable. Y después me dice que no son datos personales, lo que no permiten identificar a la persona. Es un juego de palabras desde mi punto de vista un poco extraño, pero que creo que habla de la idiosincrasia salvadoreña, que queremos decir todo en un concepto. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, con los primeros dos renglones, la ley cumplía con definir los datos personales. Pero después aquí hay un esfuerzo bastante importante e interesante, sobre todo, donde empieza a delimitar y dice que se consideran datos personales información en texto, imagen, audio, etcétera, etcétera, todo lo que ahí dice. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante que la relevancia de los datos personales viene desde el momento en el que se recolecta. Y creo que esta es una palabra bastante importante si vamos a hablar de datos personales. Desde el momento en el que se recolectan. Entonces, el legislador en este caso identifica que los datos personales eh, tienen relevancia desde que se recolecta. ¿Quién los va a recolectar? Ya vamos a ver quién los puede recolectar, pero desde ese momento es relevante. Ahora el tema es cómo los pueden recolectar, porque no solo empieza con una simple conversación de cuál es su nombre y decir me llamo Diego Rivera, sino ya entregar el TUI. Entonces, una persona viene y recolecta a través de un formulario por escrito o usted los ingresa en su correo, a través de algún formulario digital o se lo pidieron a través de correo electrónico y usted lo mandó a través de correo electrónico, WhatsApp, lo que se les pueda ocurrir, ¿verdad? Esto puede ser tan tradicional como que me imagino que le pudo haber pasado que de repente hay personas en los centros comerciales que quieren afiliarlos a un centro vacacional. Entonces le dicen que participen en una rifa y que para eso necesitan su DUI. Esa es recolección de datos. Asimismo, que ustedes ingresen a vamos a utilizar el ejemplo que nos ponían en el chat, con un banco, que ustedes ingresen a Banca Personas del Banco Agrícola e ingresen su nombre, su correo, y ahora, si se fijan, si ustedes han tenido la oportunidad de navegar por estas plataformas, por ejemplo, existe un seguro digital que se llama Sostengo. Cuando ustedes entran a esa plataforma y quieren contratar su seguro, antes de todo eso, tienen que tomarle foto a su DUI, revés y derecho. Esa es recolección de datos, más sofisticada una que la otra, pero siempre recolección de datos. Entonces, si se fijan, hay cuatro elementos. Bueno, yo he identificado cuatro elementos de los datos personales que todo concepto va a tener. Y es que siempre va a incluir la frase toda o cualquier información. Ese es el primer elemento. Siempre habla de información y casi siempre ponen toda o cualquier información. ¿Sí? O
Simplemente empiezan con la palabra información, como es el caso de nuestra ley. El segundo elemento es que indica sobre qué se trata la información, ¿sí? Y el tercer elemento es que siempre es de una persona física. Ahí, como ustedes le llamen, persona física, persona natural, el nombre que le den. Y por último, es que siempre va a buscar la identificación de esa persona o que por lo menos sea identificable. Entonces, esos son los cuatro elementos de los datos personales. Ahora bien, como un dato extra o un bonus, imagínense desde cuándo eh, podemos empezar a hablar de datos personales, de protección de datos personales sobre todo, o de regulación de datos personales, que desde el 28 de enero del 2000, perdón, desde el 2006 en realidad, en abril del 2006, se declaró el 28 de enero como el Día de la Protección de los Datos Personales. Y es decir, el primer Día de la Protección de Datos Personales eh, celebrado o conmemorado, si lo queremos ver así, fue el 28 de enero del 2007. Imagínense 2007, estamos hablando de casi 20 años, específicamente 18 años, que así fue declarado a nivel mundial. Porque si queremos meternos en otras legislaciones o en otras latitudes, por ejemplo, Estados Unidos tiene regulación de datos personales desde los años 50, desde los años 70. Entonces, esto es un poco preocupante porque nosotros estamos entrando bien tarde, pero también es un poco esperanzador porque a partir de aquí se nos vienen nuevas oportunidades. Eh, Ahora, ¿por qué son vulnerables o por qué cuando hablamos de datos personales siempre hablamos de vulnerabilidad? Como les dije, esta palabra es fundamental, recolección. Para que exista la vulnerabilidad de los datos, que es esta palabra que le pongo acá, tienen que haber sido recolectados, definitivamente. ¿Por qué? Porque si yo me los guardo para mí, es como que yo guardara el dinero debajo del colchón. Pero cuando yo saco el dinero del colchón y ya salgo a la calle, ahí existe un riesgo. Ya existe el riesgo que me roben o que si me asaltan se puedan llevar el dinero, que se me vuele el dinero, que se me caiga, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el riesgo desde que recolecta mi información? Que la información puede ser compartida, puede ser atacada, incluso puede ser vendida. Y ya vamos a ver el ejemplo que les traigo, seguramente todos lo conocen, pero ese ejemplo es claro para identificar por qué la vulneración de los datos viene desde que se recolectan. Y solo para poderles dar un pequeño dato, yo no soy informático ni nada por el estilo, pero estos datos me parecieron relevantes, sobre todo cuando hice la conversión de las unidades de medida, digamos. Porque imagínense desde el 2013 hasta el 2020, estamos hablando de 7 años. En 2013 había eh, un manejo de datos a nivel mundial que se podía catalogar en 4.4 zettabytes. Para 2020 ya no eran 4.4, eran 44. Y solo imagínense cuando yo empecé a indagar de qué eran zettabytes y cómo podíamos tratar de tener una manera más amigable de traducir eso, en una eh, de estos ejercicios, me encontré con lo que viene abajo, que los 44 zettabytes de información o de datos es como si en 7 años se generaron, todos los datos que se generaron en 7 años, todos los que se puedan imaginar, se multiplicara por 10. O sea que el tráfico de datos a nivel mundial es tan elevado, tan elevado, que además en 2018 esto tiene un pico que se eleva, como lo pueden ver ahí, por la cantidad de dispositivos digitales que existen a nivel mundial. Solo para 2018 se tenía controlado ese dato, ¿verdad? No, no quiere decir que es exacto, porque siempre estos datos, sobre todo cuando se trata de dispositivos, es bien difícil de que sean exactos, pero en 2018 se tenía previsto que 3.9 billones era el número de usuarios total en 23.14 billones de dispositivos conectados a Internet para 2018. Imagínense ahora 7 años después de esto.
Evidentemente, el número de dispositivos supera el número de personas por diversas razones. Es muy normal que ahora ustedes vean mínimo, por ejemplo, en la calle una persona con dos celulares, por las razones que sean. La razón más inmediata puede ser que porque tiene su celular personal, ingresa a un nuevo trabajo y le da un celular del trabajo, ¿verdad? Entonces, esto hace que el tráfico de datos vaya aumentando cada vez más. Imagínense en 2020, que es el dato que estaba aquí en esta gráfica, eh, eran los 44 zettabytes y esta es la conversión que yo les mencionaba, que es como si la humanidad hubiera creado toda la información que ustedes se pueden imaginar y la repitiera 44 veces en un solo año. O sea, es incalculable. No sabemos cuántos datos hay, pero lo que sí podemos saber es que dentro de ese tráfico de datos están nuestros datos. Ya vamos a ver cómo pueden estar nuestros datos. Y no solo una vez. Eso es lo más interesante de todo esto. Y algunas estimaciones preveían que para 2025 el número de dispositivos conectados a Internet iba a ser de 75,4 billones. Imagínense, para 2018 eran 23,14 billones. Ahora para 2025 se tenía previsto que son 75,44 billones. Y se siguen comprando celulares, se siguen comprando tablets, se siguen comprando computadoras, que para nada es una propaganda que no lo hagan, porque son herramientas, sino solo para que tengamos conciencia de el tráfico de datos que se puede ir generando en estos 75,44 billones de dispositivos. Y de ahí viene la vulnerabilidad, porque como les comentaba en los ejemplos, hay formas tan tradicionales de recolectar datos, como que alguien les pida su DUI para X objetivo y empieza a recolectarlos en un formulario, ¿sí? Pero también los dispositivos, para todo creamos datos, para todo. Cuando ya se ponen a pensar cuántas veces han introducido su nombre para crear alguna cuenta de lo que sea, volvieron a replicar sus datos. Entonces, aquí viene, pasamos a la otra parte del webinar, porque empieza el webinar con la relevancia de los datos personales, pero también hablamos de su relación con la ciberseguridad. Entonces, a partir de aquí empezamos a hablar de la privacidad de datos, de la ciberseguridad y empezamos a tratar de escudriñar tantas cosas que podemos hablar al respecto. Pero es un hecho que ahora con la ley que les comentaba, la ley de protección de datos, podemos hablar de la privacidad de nuestros datos. No solo de la privacidad, sino del derecho a la privacidad de nuestros datos. Aquí parte de lo que se está preparando para el curso es que se puede ir evaluando que ya existía algo muy similar, pero no por ley. Aquí ya les estoy quizás tirando algo, les estoy tirando un dulce, digamos, del curso que se va a impartir, pero nosotros podemos hablar de una protección de nuestros datos en El Salvador aproximadamente entre 2006, incluso 2010 ya estaba un poquito más desarrollado, pero solo estaba desarrollado por jurisprudencia. Jurisprudencia es cualquier decisión que haya emitido cualquier tribunal. Específicamente, en este caso fue la Sala de lo Constitucional quien desarrolló cómo se podría regular la privacidad de nuestros datos o cómo se podía tratar, mejor dicho, la privacidad de nuestros datos, solo que en ese momento se habló del derecho a la autodeterminación informativa. Ese derecho ahora digamos que ha mutado, ha evolucionado, gracias a Dios, a un derecho a la protección de datos y con esto tener derecho a la privacidad de nuestros datos, ¿sí? Eh, ahora, como también estamos hablando de su vinculación con la ciberseguridad, junto con la ley de protección de datos, que para mí eso no fue casualidad, sino que así fue entendido por las razones que sean, pero así fue entendido por los legisladores, es que la ley de protección de datos tiene que estar necesariamente vinculada con una ley de ciberseguridad y seguridad, perdón, de ciberseguridad y seguridad de la información, sí. Esto cuando hablamos incluso entre abogados es un poco difícil por el juego de nombres, porque ya teníamos nosotros, o ya tenemos, mejor dicho, la ley de delitos informáticos. Entonces, que es una ley aparte. Entonces, no quiero que se pueda, que se considere que estoy hablando de ambas leyes indistintamente, sino que esta es una nueva ley que se crea junto con la ley de protección de datos. No solo se crea, sino que se aprueba el mismo día. Se publican, si no me equivoco, este dato
estoy casi seguro que sí es, pero pues me puedo equivocar, se publican en el mismo diario oficial. Y cuando ustedes revisan los textos de la ley, cuando salen publicados en el diario oficial o en la página web de la Asamblea Legislativa, lo que sale publicado es el texto de la ley. Pero lo normal es que en la Asamblea Legislativa hay alguna discusión respecto de la ley. Y lo normal es que cuando el proyecto de ley se pasa a la comisión que analiza cualquier ley, haya una exposición de motivos. Es decir, que exista una argumentación del por qué la ley es necesaria, por qué se necesita que se cree y en qué nos va a ayudar. Entonces, de esta ley de ciberseguridad y seguridad de la información, que me gustaría que la desarrolláramos ahorita toda, pero nos tardaríamos demasiado y ahí es donde los animo, si no se han inscrito al curso, pueden hacerlo, porque ahí sí vamos a desarrollar lo más relevante de esta ley, pero vamos a entrar a ella. Pero en esta exposición de motivos aparece esta iniciativa y la copié textual. Me voy a enfocar en la primera parte nada más, para no aburrirlos con tanta lectura. Dice que se explica en la iniciativa que el uso de las redes y los sistemas de información por parte de los ciudadanos, los organismos y las instituciones del Estado convierte a la digitalización y la conectividad en elementos esenciales en el desarrollo de las actividades de la sociedad y de la economía. Si se fijan, es parte de lo que hablamos al principio de la relevancia de los datos. Voy a regresar un poquito para poder que lo tengan de manera más gráfica. Si se fijan, hablamos que los datos son insumos necesarios para el desarrollo de la sociedad y economías digitales, ¿sí? Y la iniciativa de la ley en su exposición de motivos habla precisamente de eso. Luego menciona, asimismo, se advierte que la información de los individuos, empresas y gobiernos, que aquí ya incluye al gobierno, eh, coexiste con estas tecnologías y ciberespacio. Cuando hablo de gobierno no estoy hablando de una ideología, de un partido ni nada por el estilo, sino que hablo gobierno como esa entidad, ¿verdad? Que lidera un país. Entonces dicen que se advierte que la información de los individuos, empresas y gobierno coexiste con estas tecnologías y el ciberespacio. Y debido a que en la actualidad existe la amenaza creciente en el ámbito nacional e internacional de ciertos comportamientos con el potencial de afectar a la ciudadanía en general, mediante realización de cualquier acción que tenga como objetivo perjudicar, comprometer, etcétera, se hace indispensable crear las condiciones para salvaguardar esta en aras de proteger los intereses públicos. ¿Por qué les dije que me voy a enfocar en la primera parte? Porque aquí es donde viene la relevancia, o creo que aquí se materializa la relación de los datos personales con la ciberseguridad. Eh, en el sentido que la misma exposición de motivos habla que los datos de las personas, nuestros datos, coexisten en un ciberespacio que además está promovido por la digitalización, perdón, de cualquier servicio público sobre todo. Y antes de pasar a los casos reales, lo importante o la mejor conciencia que puedo tratar de despertar yo en un webinar tan corto, digo yo, para la relevancia de lo que se está tratando, es la siguiente, que desde el momento en el que ustedes brinden su DUI para que alguien introduzca sus datos en algún formulario, desde el momento en el que entren en una página web e introduzcan sus datos, desde el momento en el que ustedes vayan a crear una cuenta de correo electrónico, desde ese momento ustedes están permitiendo que alguien más recolecte sus datos, ¿sí? Entonces, si lo están haciendo de manera física, tengan conciencia que ustedes desde ese momento pueden exigir conocer cuál es la política de privacidad y protección de datos, cómo se van a tratar esos datos, para qué se van a tratar esos datos. Por ejemplo, creo que lo más común es que cuando ustedes solicitan un servicio bancario o van a solicitar un préstamo, una tarjeta de crédito, van a abrir una cuenta de ahorro, siempre se comparten varios formularios, por supuesto, que ahí es donde uno se desgasta y prefiere solo firmar. Siempre va a haber un formulario en donde ustedes autorizan el uso de sus datos para que verifiquen el récord crediticio, que ese es un tema relacionado y súper amplio. Pero desde ese momento ustedes tengan conciencia para qué los están entregando, si van a dar esa autorización o no, y que algunas veces en el sector financiero, el sector bancario, no es que sea opción, porque si yo no les firmo eso, entonces ellos no van a poder hacer mi estudio de mi récord crediticio para ver si yo puedo optar al servicio que estoy pidiendo. Pero desde ese momento yo puedo exigir que me digan, dígame cuál es su política de privacidad.
enséñeme cómo va a tratar, a tratar mis datos. Y de hecho, el objetivo de estas leyes, de la ley de protección de datos sobre todo, eh, que es con la que empezamos a hablar, es que ustedes puedan hacer solicitudes hasta como decir que por favor los borren de la base de datos de ciertos lugares. Y por eso se va a crear la figura del encargado de datos. Bueno, se creó la figura del encargado de datos y ya existe obligación y que en el curso vamos a ver cómo esta obligación se ha venido desarrollando, si es efectiva o no es efectiva, o si ha sido efectiva, mejor dicho, para que cada institución tenga a este responsable de datos o encargado de datos que tenga que responder a todo este tipo de solicitudes. ¿Sí? Ahora, me quedan 15 minutos aproximadamente. De los casos reales, vamos a hablar de este. Me imagino que todos ustedes, y aquí, si conocen el caso, me lo pueden indicar ahí en el chat, solo si me dicen sí. Yo creo que con el personaje que está en medio, la mayoría va a caer de quién se trata, y es el famoso caso Facebook. En redes sociales, en el Vox Populi, se conoce como el caso de Facebook y fue un gran show mediático, relevante además, a nivel mundial, que se centra, por supuesto, en Estados Unidos por lo que sucedió. Y este caso, en realidad, su nombre técnico, digamos, es el caso Cambridge Analytica. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Todo empieza porque Facebook recolecta información, ¿sí? Ahora Facebook se llama Meta, pero en aquel momento se llamaba Facebook. De hecho, la red social se sigue llamando Facebook, pues. Pero la empresa Meta recolecta información. Entonces imagínense a Meta como este personaje, este dibujo que está aquí con lentes y con varias manos, recolectando información de todos lados, que además no es información que decidió recolectar Facebook, sino que nosotros la dimos voluntariamente. ¿Sí? Si todo, yo creo que cada vez es menos el porcentaje de la población que no tiene Facebook. Me atrevería a decir que todos tenemos Facebook casi. Eh, todos introdujimos, perdón, información. Dimos nuestro nombre, dimos nuestro correo, pusimos nuestra edad, pusimos nuestras preferencias musicales, de deporte, dónde vivíamos, dónde estudiábamos, dónde trabajamos, pusimos todo. Sobre todo, si muchos lo hicieron por donde por la época que yo lo hice, yo abrí Facebook, si no me equivoco, ahí por 2009, que uno se emocionaba poniendo todo y ponía, y hasta ponía que, que, que uno era hermano de no sé quién y que el papá era no sé quién otro, etcétera, y se vinculaban los usuarios. Entonces existió esta recolección de información. Esta recolección de información fue tan trascendental a lo largo del tiempo que había una empresa que la administraba. Esta empresa se llama Cambridge Analytica. Por eso el caso se llama Cambridge Analytica. ¿Qué sucedió? Y es que cuando explota el caso, se dan cuenta que Cambridge Analytica había vendido la información de usuarios estadounidenses, con lo que se permitió manipular las elecciones del 2019, si no me equivoco, cuando queda el presidente Donald Trump, me puedo equivocar en el año, por primera vez, perdón, cuando queda por primera vez, y se encuentra que la información fue vendida, manipulada, y con eso se logró incidir en una votación. Y por eso ven la foto en medio que Mark Zuckerberg fue increpado, cuestionado, pónganle la palabra que ustedes quieran. Si estuviéramos en El Salvador diríamos interrogado. Este es como que la asamblea llame a alguien, a un funcionario o a un empresario, a que aclare algún tipo de circunstancias, pues eso le pasó. Y era bastante común que muchos analizaran hasta su expresión facial, su expresión no verbal, etcétera, para saber cómo lo estaba manejando, qué había dicho, que si era cierto, que no, etcétera, etcétera. Y al final, la FTC, que es la Federal Trade Commission, que en español es la Comisión Federal del Comercio, decide que hay responsabilidad de Cambridge Analytica y de Facebook, ahora Meta, en esa
en ese manejo y en esa manipulación, venta de datos que permitieron tener alguna incidencia en las elecciones de Estados Unidos. Entonces, se lleva una sanción y esa sanción era de 5.000 millones de dólares como penalidad. ¿Por qué el cuadrito dice penalidad sin precedentes? Porque nunca había habido una condena tan alta. Ahora, si me preguntan si terminó de pagar si terminó pagando los 5.000 millones de dólares, pues no, porque hubo un acuerdo y pagó la módica cantidad de 750 millones de dólares. Igual salió bien caro. Yo no estoy seguro si voy a ver esa cantidad de dinero junta en algún momento. Eh, entonces se llegó a ese acuerdo, Facebook termina pagando una penalidad de 750 millones y además hubo otro tipo de sanciones o de consecuencias. No solo era el pago, sino que se le exige a Facebook que haga una nueva estructura de privacidad en Facebook. Porque imagínense lo delicado del manejo, de la recolección de la información. Ustedes, cuando crean, bueno, todo, pues me voy a meter en el guacal porque soy parte de lo que, de usuarios de Facebook. Nosotros metimos la información a Facebook, pero digamos que ahí estaba todo bien. Hasta ahí no pasaba mucho, más que crear la cuenta, ya pasaba mucho, pues, pero no teníamos conciencia. Pero si se acuerdan, de repente hubo juegos de Facebook, que yo no me acuerdo ni cómo se llaman, pero jugué algún par. Pero antes de jugarlo salió un cuadrito que al menos yo ignoré todas las veces. Y ese cuadrito lo que habilitaba era eh, compartir nuestra información muchas de las veces. Entonces, por supuesto que al compartir esa información, al dar permiso para compartir esa información, empezó un tráfico de datos exagerado. Creo que ni siquiera podemos visualizar cuánto fue. Y eso permite que ahora lleguemos a un caso como este sin precedentes, en donde tengamos tanta información que yo creo, esta es opinión personal, que si se acuerdan de alguna frase famosa, no sé quién es el autor, pero es bien famosa, que dice que la información es poder. Entonces, ahora si esta información la delimitamos más como datos, es aún más poderosa, porque no tienen idea de cómo pueden, y en el curso que les he venido mencionando, vamos a hablar de varios ejemplos, pero no tienen idea de cuántas veces en el día nosotros compartimos datos. Desde que salimos de nuestra casa, que nos abre el banco y nos pregunta algo, que pasamos a Starbucks y compramos el café, que pedimos comida por pedidos ya, que entramos a una plataforma del banco para hacer una transacción. eh, Etcétera, ese tipo de cuestiones, no, hasta que nos sentamos al final del día, podemos llegar a ser conscientes de cuántas veces hemos compartido información y no solo información, sino que nuestros datos, y que estos datos además generan un patrón de conducta que nos hace predecibles aunque no querramos. Eso es lo importante. Y por supuesto que le exigieron a Facebook que tuviera nuevas herramientas. Perdón, la FTC, que es la Federal Trade Commission, eh, genera nuevas herramientas para monitorear a Facebook. ¿En qué resultó todo? No sé si pagó Mark Zuckerberg, esa parte se la debo, pero él terminó poniendo un comunicado que aquí le puse el principio del comunicado, que dice, quiero darles una actualización de la situación de Cambridge Analytica. Que a esas alturas del comunicado ya se habían tomado, ya se habían dado algunos pasos, estoy parafraseando la traducción, y que habrán, y que habrán más pasos encaminados a resolver este problema. Y dice que responsablemente han protegido la información. eh, y luego dice que él mismo, porque él publica el comunicado, ha estado trabajando en entender exactamente qué fue lo que pasó y cómo pasó para estar seguro que esto no va a volver a pasar. Imagínense qué difícil cuando nosotros nos ponemos a pensar, más allá de la relevancia del personaje, yo no tengo nada en contra de él, es más, tiene cuestiones demasiado admirables en su modelo de negocio, en muchas cosas, pero cuando uno se pone a pensar qué difícil es que aquella persona que creó algo que quizás en algún momento no creyó que fuera a ser un monstruo, de datos sobre todo, o que si lo creyó nunca se imaginó a qué tamaño va a llegar, que él publique después de un caso tan relevante, que ha estado dedicándose o que ha estado trabajando en entender cómo pasó y qué pasó exactamente para asegurarse que no vuelva a pasar. Es como que el banco perdiera todo el dinero y les diga, no sé qué pasó, pero he estado trabajando en entender qué pasó para que no le vuelva a pasar, pero su dinero lo perdieron.
sus datos fueron utilizados. Así de increíble. Cuando yo no tenía la conciencia de este caso cuando estaba pasando, no me había sentado a ver este tipo de situaciones, pero cuando empiezo a ver, eh, me pongo a pensar que lo vulnerables que somos o que podemos llegar a ser con nuestros datos y con tantas maneras que hay ahora para obtenerlos. Y ahorita está circulando, me imagino que ustedes se han podido dar cuenta, está circulando que les mandan un mensaje que tienen una multa de, no me acuerdo, no sé si 50 o $150. Y que para eso entren al link, ¿verdad? O que han ganado alguna rifa y que completen el siguiente formulario. Hay muchas personas que caen y no es pecado, a todos nos puede pasar en realidad. Pero es tan sencillo obtener estos datos que imagínense, yo por eso preferí, en vez de ponerle varios ejemplos, les preferí poner este ejemplo, porque fue tan relevante y cuando uno lo pone en perspectiva, es increíble que quien tiene que generar las herramientas para proteger mis datos no lo haga. Entonces, ¿cuál es la relevancia de esta ley para traerlo para acá? Que ahora, si generamos esta conciencia, podemos identificar cuáles pueden ser los métodos en los que yo puedo exigir eh, en donde yo puedo exigir que se protejan mis datos. Ahí nos menciona Sara, las ofertas de trabajo en línea, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ustedes ponen sus datos y, y ponen más allá, ponen cuánto ganan, dónde trabajan, pueden poner tanta información que, por ejemplo, si yo fuera abogado de uno de esos clientes, por ejemplo, te coloco, ¿ya? Perdón, de una de esas empresas, por ejemplo, te coloco. Yo lo que les recomendara ahora, sobre todo con la creación de esta ley, es, junto con el formulario virtual que se genera en su página web, generen un link lo suficientemente visible, no estamos hablando de un link pequeño, donde ustedes redirijan a su política de protección de datos. Porque ahora es importante que quien va a introducir sus datos se detenga. Pero esto es lo que yo le recomendaría a la empresa, que ya vamos a llegar a ese punto. Ahora, ¿qué les recomiendo a ustedes? Revisen esas políticas de datos. Porque algunas veces no son políticas de datos, sino que son políticas o advertencias, mejor dicho, de que van a compartir sus datos. Y nosotros en la urgencia, en las carreras, solo damos OK y seguimos, sin entender la relevancia de esto. Y no digo que ustedes no lo entiendan, es que ninguno hacemos eso. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente, precisamente, buenas prácticas personales y empresariales. Y tengo 5 minutos, así que voy a tratar de ir rápido, pero esta es la última parte ya. Lo que está a la izquierda de sus pantallas hace referencia a las buenas prácticas personales, que es lo que les está diciendo. Revisen los permisos que le dan a las aplicaciones, a todas. Piensen antes de compartir o revisen antes de compartir. Mantengan actualizado su equipo. Algunas veces, en realidad, algunas veces uno no lo hace y en vez de apagar la computadora, solo la suspende porque es que ahí tienen un proyecto pendiente ahí muy importante y no lo quieren apagar ni cerrar porque no sé, así lo prefieren hacer. Actualícenlo, porque algunas veces esas actualizaciones traen componentes de seguridad que pueden proteger sus datos. No hagan clic en cualquier enlace, no introduzcan información en cualquier lugar tampoco. Elimina lo que ya no usas. Algunas veces, mientras menos, ahí encontré en un link que era de cuestiones de tecnología y decía algo muy similar. Decía, mientras menos basura tengas, menos probabilidad de contaminarte". Y eso sucede en todo. Entonces, eliminar lo que ya no se use puede ayudar o apoyar en cierta medida, informarse y educarse, que algunas veces solo con generar conciencia ya uno ya dice, mejor reviso, o mejor pregunto, mejor exijo". Y por el lado de las empresas van a tener este tipo de recomendaciones, hagan auditorías, no solo auditoría jurídica, sino auditorías técnicas y auditorías organizacionales para entender primero si son sujetos de esta ley, cómo tienen que cumplirla, cómo tienen que ejecutarla, entre otros aspectos. No solo para protegerse de cualquier sanción, para cumplir con una ley, sino porque al final del día se trata de algo que hasta donde yo me acuerdo se llama responsabilidad social empresarial. Tengo entendido que eso ya cambió de nombre, pero a mí yo me lo aprendí como responsabilidad social empresarial. Si ya cambió y hay alguien aquí que sepa eso,
Me disculpa por equivocarme en ese concepto, en ese término. Y al final les dejo una frase que dice, cuidar tus datos no es paranoia, es salud digital, es autonomía y es tu derecho. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y aquí me tomo unos minutitos para presentarles el curso que tengo la oportunidad de impartir eh, y que se está promocionando, que se llamará Protección de Datos y Seguridad Informática, Alcance Legal y Retos Digitales. Es un curso de 12 horas y va a pasar por los temas que ustedes tienen ahí en pantalla: introducción y contexto, fundamentos de la protección de datos, construcción del derecho a autodeterminación informativa en El Salvador, que es lo que les hablaba, de que ya hemos tenido una evolución de la protección de nuestros datos, pero precisamente hasta este momento hemos llegado a tener el marco legal que está en el tema 4, que es la Ley de Protección de Datos Personales, la relación con la Ley del Historial Crediticio, que ahí hay una relación bien interesante, la ley de ciberseguridad y seguridad de la información, y también voy a introducir un poquito sobre la ley de delitos informáticos y conexos también, la protección de datos en la era digital, porque como les comento, siempre hemos compartido datos, solo que ahora casi siempre son digitales. Entonces, esa es la gran relevancia. Y casos prácticos y jurisprudencia en El Salvador. Me disculpan el tema, que algunos temas quizás tienen nombres muy técnicos. Trato de quitarme ese tipo de cuestiones, pero prometo hacer un esfuerzo diferente cuando ya vayamos desarrollando este curso. Entonces, ese es el curso al que les invito. Si están interesados, pueden inscribirse. Si creen que a alguien más les puede servir, lo pueden compartir. El objetivo está en no solo conocer, sino que, por ejemplo, puede estar dirigido a encargados de datos, que una nueva calidad de personas que se podrán contratar en varias instituciones, y además para cualquier otra persona que esté interesada, abogado por supuesto, también porque hablaremos de leyes, pero también para cualquier otra persona que esté en áreas de cumplimiento de empresas también, entre otras funciones, que además conocer de estos temas siempre eh, es interesante. Sara pregunta si el encargado de datos será obligatorio. En efecto, será obligatorio, y en el curso vamos a desarrollar precisamente también en qué términos, quiénes son los sujetos obligados para ello, pero sí será obligatorio. Eh, y también le voy a dar mis consideraciones de cómo yo, desde mi perspectiva de asesoría legal, considero que se puede ir implementando en las diferentes instituciones. Así que les dejo el- el contenido del curso para que ustedes puedan revisarlo después también. Van a tener esta presentación hasta donde tengo entendido. Y si hay preguntas y respuestas adicionales, un gusto.